Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Piense por un momento qué es lo más grande que a usted le han regalado. Tal vez alguien le haya hecho algún regalo especial, alguna persona especial y usted lo cuida, usted lo atesora muy bien y eso tiene mucho valor. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bendito sea Dios, hermanos, que nos regaló a Cristo. Nos dio el regalo más precioso de esta humanidad. A Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en forma de hombre, nos lo dio para que ahora todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Y esta es la vida eterna, hermanos, que el que creemos que Cristo fue enviado de parte de Dios, hemos recibido esa bendición y es la bendición también que deseamos nosotros para todas las personas que están en medio de nosotros. Tenemos algunas amigas, una lista aquí de amigas que nos visitan. Qué bueno que hayan decidido estar con nosotros. Eso, hermanos, implica que Dios las ha movido. No sé cuál haya sido el medio, o tal vez alguien las invitó, alguien les dijo, oyeron decir o tenían planeado venir este día. A lo mejor son conocidos de alguien de la iglesia, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir con sinceridad es que Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Yo creo que la iglesia le da la bienvenida. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro pastor, el hermano Cristino, el hermano Miguel y toda la congregación de Glen Cove. A los hermanos que venimos también de la iglesia Fuente del Líbano, de Isley. Dios nos bendiga, hermanos. Como he sabido de todos, venimos con el propósito. Bueno, estuvimos en la mañana acá porque queríamos repartir algunas invitaciones para la campaña. Va a haber una campaña en este lugar el siguiente fin de semana. Y el propósito o el trabajo que nos corresponde a nosotros es poder invitar a los amigos. Hacer el trabajo, los demás si vienen. Y si se convierten, eso le compete al Señor. Así que también el hermano Juan me designa para que llevemos el mensaje y también los hermanos locales nos den la confianza, el compañerismo de poder llevar el mensaje en esta tarde, enfocado siempre en la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia de poder compartir el mensaje del Señor. Cuando alguien haya un doctor que le funciona para su enfermedad, lo recomiendo. Cuando alguien, aunque sea una medicina sin receta, pero si le cayó bien, usted piensa que le va a caer bien a la otra persona y le dice, tal medicina es buena. Y tal vez los cuerpos no van a reaccionar de la misma manera, pero se atreve uno a recomendarla. Y lo que sea, hermano, cualquier tomita que usted haga para la tos, cualquier cosa, si usted siente que le cae bien, la recomienda. ¿A quién de nosotros nos ha caído mal el Señor? Creo que a nadie. A todos nos ha caído bien el Señor. ¿O a quién le ha hecho mal el Señor? Yo creo que a nadie. El Señor nos ha hecho bien a todos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que si Dios ha sido compatible con nosotros, Dios es compatible con toda la humanidad. Y esa es una gran bendición. Así que, hermanos, vamos a hablar de la palabra del Señor, esperando la bendición de nuestro Dios en nuestra vida y que seamos edificados. Hemos recibido mucha palabra ahora este día, hermano, en la enseñanza que dio nuestro pastor Cristino. Y la palabra siempre es para edificación de nuestras vidas. El libro de los Hechos, capítulo 8, ya estuvo leyendo el hermano Cristino también en la mañana, pero de aquí vamos a estar hablando también nosotros cómo fue, una parte de cómo fue la expansión de la iglesia primitiva. Recordemos, hermanos, que aquí en el libro de los Hechos se encuentra narrada la historia de los aproximadamente primeros 30 años de la iglesia en Jerusalén y cómo pudo expandirse hacia sus alrededores. Así que vamos a leer las palabras de Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1, y después del versículo 1 nos pasamos al versículo 4. El 2 y el 3 los vamos a dejar ahí porque está hablando de otro tema y no vamos a entrar en ello, sino que vamos a hablar de la expansión del Evangelio. Gloria a Dios. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 1 y el 4 nos dice de la siguiente manera.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo consentía en su muerte. Punto. Seguimos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta ahí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Esos dos textos es concerniente a la lectura o a la meditación que vamos a tener en esta tarde. Y en primer lugar, vamos, hermanos, a decir que lo que es la iglesia local. Bueno, cuando hablamos de iglesia, nos referimos a todos los que hemos creído en Cristo a nivel mundial. Todos de diferentes denominaciones, de diferentes lenguajes, de diferentes naciones, de diferentes linajes, siempre y cuando profesemos la misma fe, que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador, somos iglesia de Dios o iglesia de Jesucristo. Pero cuando hablamos de la iglesia local, nos referimos a la congregación a donde pertenecemos, a la congregación donde pertenecemos, y la iglesia local se debe centrar en algunos aspectos que son de mucha importancia, en algunos aspectos que son, hermanos, vitales para la supervivencia de una iglesia. Porque una iglesia no es solamente iglesia por ser iglesia. Es decir, una congregación no es solamente decir, yo tengo ganas de poner una congregación y como quien pone un negocio. No, una iglesia, hermano, tiene que tener en primer lugar la dirección de Dios. Y en lo que se debe centrar la congregación local, en primer lugar, es en buscar la purificación espiritual de los miembros. El ministerio y cada miembro en particular debe procurar predicar la palabra del Señor y debe procurar llamar a la iglesia a la santificación y al poder procurar, hermanos, la purificación espiritual para poder tener una relación sin interrupción delante de Dios. Amén. En segundo lugar, también, la iglesia debe tener salud administrativa. Cuando hablamos de salud administrativa, que encierra todo lo que concierne a la administración y a la logística. Eso incluye la finanza, eso incluye los programas, los proyectos y todo lo que concierne a la administración de la iglesia. Debe tener, hermanos, una salud y debe estar bien organizada administrativamente para ser una iglesia que pueda desempeñarse de una manera eficaz. Y en tercer lugar, algo que debe preocuparnos también, de igual importancia como las dos primeras cosas que hemos mencionado, es el crecimiento en número o la extensión del evangelio. Y de eso vamos a hablar ahora, de la extensión o el crecimiento en número, porque si nosotros somos una iglesia que nos mantenemos espiritualmente firmes y sanos, y nos mantenemos, hermanos, guardando la sana doctrina y procuramos la santidad con Dios y tenemos una administración floreciente, una administración buena, pero si no procuramos el crecimiento espiritual, estamos cayendo en un estado de inercia o un estado de improductividad y nos está costando un gran riesgo de que cuando se acaben todos los que están en la iglesia entonces dejaría de ser. La iglesia dejaría de existir. No sé si me logran entender lo que estoy diciendo. Que la iglesia llegaría hasta ahí. Si no hay una transición y una conexión con las demás personas, de poder conectar el evangelio y traer más personas a la congregación, entonces pasa una generación y la iglesia desaparece. Ahí termina. Miren, hermanos, esto es algo que nos debe interesar, no solamente al pastor, no solamente al ministro, no solamente al presidente de la iglesia. Esto es un tema de interés de todos los que hemos creído en Cristo. Fíjense que yo en una ocasión escuché a un pastor decir que él tenía solamente 25 miembros, pero que los 25 que tenía eran lo máximo, fieles, buenos hermanos. Pero digo yo, digamos que fuera cierto, pero yo le recuerdo que en 12 que tenía Jesús había uno malo. En 12. Digamos que fuera cierto
Pero si se conforma a tener 25 miembros y con esos 25 miembros decir que es suficiente con que se guarden y desinteresarse del resto, nos estamos convirtiendo en cristianos egoístas. En cristianos que no somos capaces de compartir lo que hemos recibido. Y ahora, yo creo que todos nosotros hemos recibido algo muy especial. Por eso le pregunté al principio cuál era el mejor regalo que usted había recibido. Usted pudo pensar en cualquier cosa, pero yo le puedo decir con garantía que lo mejor que hemos recibido en nuestra vida es a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Eso es lo mejor. Entonces, es lo que ha caído en nuestro corazón y nos ha hecho producir y ser cristianos con una visión y una perspectiva del Evangelio. Ahora, aquí tenemos en estos versículos que hemos leído el panorama de lo que fue la extensión de la primera iglesia, de la primitiva iglesia en Jerusalén. La iglesia primitiva, hermanos, radica en primer lugar, aquí en el libro de los Hechos encontramos la historia, en Jerusalén. Primero constaba de 12 personas. Jesús comienza su ministerio y llama a 12. Y de esos 12 se fueron expandiendo y a medida iban los sermones y iban las predicaciones. Ya habló hermano Cristina en la mañana de eso, que en una ocasión se convirtieron como 3,000 personas. Iba creciendo, pero se iba manteniendo en un límite que se mantenía únicamente en Jerusalén. Y también los hermanos judíos que estaban predicando el Evangelio estaban con la mentalidad que solamente para ellos era concedido lo que era la predicación y recibir el Evangelio. Cuando empieza, hermano, esa etapa, llega hasta el momento donde eligen algunos servidores y eligen a un hombre piadoso llamado Esteban, y este hombre fue un mártir que murió en cuanto a la persecución que había en ese tiempo para la iglesia. Pero después de la muerte de Esteban comienza un periodo de la iglesia donde comienza, hermano, un periodo de crecimiento. Después de la muerte de Esteban se desata una persecución. Y si usted se fija que al principio de este versículo aparentemente está una parte que está sacada de lugar, que es decir, que es de la porción anterior, que dice: y Saulo consentía en su muerte. Pero en realidad cabe mencionar que Saulo consentía, y es porque Saulo de Tarso fue el principal agente que asolaba la iglesia y perseguía la iglesia, y esta persecución obligó a la iglesia a salirse de Jerusalén. Esta persecución, yo no sé, hermanos, cuántas personas se vinieron por la guerra en el país de nosotros. O por cualquier motivo de persecución pudo haber emigrado más de alguno de nosotros. Pero esto fue lo que incentivó a la iglesia a huir. Fue la persecución que había. Y es entonces, después de la muerte de Esteban, donde se comienza o se determina en sí si el Evangelio iba a permanecer como una secta judía, porque así lo consideraban, una secta judía que iba a mantenerse así en lo oscuro y solamente para cierto grupo de personas, o se iba a abrir o se iba a expandir para formar una iglesia que estuviese de puertas abiertas para toda la humanidad. Y es en este momento, hermanos, donde se comienza, a través de la persecución, se comienza la predicación del Evangelio. Ya no solamente para los judíos, ya no solamente para los de Jerusalén, sino que se comienza a predicar y el mensaje comienza a llegar a los diferentes lugares. Fíjense que comenzó en Jerusalén y comenzó ahí nomás con los hermanos, con la familia, y después, hermanos, cuando termina, y solamente con los judíos, después ya se convertían en algunos prosélitos. Los prosélitos eran extranjeros que adoptaban las costumbres judías, por lo tanto se nacionalizaban como judíos. No de nacimiento, pero sí de práctica. Entonces los prosélitos, y luego de eso, que era solamente cuando termina este periodo de crecimiento de la iglesia, ya no solamente eran los prosélitos y los judíos, sino que el Evangelio había alcanzado hasta el Asia Menor, había llegado, hermano, hasta diferentes lugares y empezaba a expandirse en el área de Europa, cuando empieza Pablo con los viajes misioneros. Muy bien, entonces, hermanos, cuando comienza la iglesia en Jerusalén, hablaban, hermanos, el idioma hebreo y también hablaban el arameo.
y se predicaba y se interactuaba la comunicación entre los judíos en esos idiomas. Cuando se empieza a extender la predicación, empieza a haber la necesidad también de extenderse en el idioma, hermano, en el griego. En el griego, ¿por qué? Porque el griego tenía un mayor alcance. Entonces, hermano, quiere decir que de una forma o de otra, Dios iba acomodando las cosas de tal manera que el evangelio podía correr, iba a correr y iba a llegar hasta todos los lugares. Había dicho Jesús en el momento de la ascensión que Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, comenzó en Jerusalén. Después que comienza la predicación en Jerusalén, el hermano Cristino hablaba en la mañana acerca de la predicación de Felipe en Samaria. Samaria era una ciudad cercana a Jerusalén. Eran los vecinos inmediatos que tenía Jerusalén. Pero ¿sabe qué? ¿Qué era el problema de Samaria? Que los samaritanos no eran judíos 100%. Y tampoco eran gentiles 100%. Era una raza mestiza. Era una raza mezclada. Entonces comienza un poco a liberarse el evangelio y alcanzar a estos medios judíos y medios gentiles. Y Felipe empieza a predicar, y oímos que recibieron el Espíritu Santo, y después que recibieron el Espíritu Santo los samaritanos, vemos nosotros ahí cómo ve la predicación del Evangelio y cómo se iba expandiendo a medida que después de ello los mismos hermanos que habían oído el mensaje, los mismos hermanos que habían recibido la palabra del Señor, se encargan de llevar el mensaje hasta Antioquía. En Antioquía, hermanos, espero que no se me vaya a cansar, quiero hacer esta predicación de esta manera. El propósito es que entendamos cómo es el poder, el impacto del evangelio. Llega hasta Antioquía, y en Antioquía empezaron a predicar, y dice la palabra del Señor, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Estaban los hermanos siempre con el celo y con la mentalidad de predicar a un grupo selecto, solamente para los judíos. Pero oiga esto, el poder que tiene la palabra de Dios. No hablaban a nadie, sino solo a judíos. Pero entre ellos, unos varones de Chipre y de Cirene, a los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ok, no quisieron los judíos predicar el evangelio a los de Antioquía. Había unos varones de Chipre, había unos varones ahí, hermanos de Cirene, que habían oído, y como ellos no hablaron, estos otros sí anunciaron el mensaje. Y como estos otros sí anunciaron el mensaje, predicaron el evangelio en Antioquía. Y los hermanos de Antioquía, como se diga, los hermanos de Antioquía recibieron el mensaje. Y cuando recibieron el mensaje, oyeron los hermanos de Jerusalén. Y como eran celosos de la ley, como eran celosos de que solamente era para ellos la salvación, cuando ellos oyeron, mandaron a Bernabé que fuera a inspeccionar si era cierto que era lo que estaba pasando. Cuando llega Bernabé, se da cuenta que lo que había pasado ahí era la obra que Dios estaba haciendo con ellos. Y Bernabé era un hombre de buen corazón, dice la palabra de Dios. Cuando él vio esto, se alegró en gran manera. Y fue y trajo a Saulo, y estuvieron ahí con los hermanos en Antioquía, perseverando con ellos por un año. Entonces, a esta altura, el evangelio ya se había expandido. Ya había pasado no solamente en el círculo de Jerusalén, sino que a sus alrededores, y comenzaba a crecer. El versículo 4, hermanos, de lo que hemos leído: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué era lo que hacían? ¿De qué es lo que nosotros estamos hablando entonces? Estamos hablando en sí de la evangelización. Estamos hablando del evangelismo, y de eso se trata el tema de esta tarde. Hablar, hermanos, del evangelismo. Y si hablamos de una definición de qué es evangelismo, el evangelismo es el acto de difundir. El acto de difundir el cristianismo y predicar el evangelio de Jesús.
Se trata de llevar el mensaje de buenas nuevas sobre la salvación a la gente a través de Jesucristo. En Jerusalén creían al principio la secta religiosa que Jesús era una secta más, que el evangelio era un partido político, un movimiento más, una revuelta de la gente. No sabían en realidad lo que el evangelio era. El evangelio es, hermano, buenas nuevas de salvación. El evangelio son buenas noticias. Entonces, hermano, el evangelio o el evangelismo se trata de hablar de Jesús. No tiene palabras para evangelizar, no tiene suficiente Biblia en la mente, pero puede hablar de Jesús. No puede, hermano, tener un gran bosquejo ni un gran sermón, pero sí tenemos conocimiento y tenemos, además de conocimiento, experiencia vivida de lo que es compartir con Jesús. Eso debemos hablar nosotros. Y luego también el evangelismo es ganar almas. Es ganar almas, incluso el ganar almas tiene una recompensa especial de parte de Dios. Ganar almas, también, hermano, el evangelismo es llevar a las personas a una experiencia con Dios. Es decir, que los que no conocen a Dios lo conozcan. Eso es evangelismo. El evangelismo también, hermanos, quiere decir discipular. Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulo es enseñar. Enseñar, discipular un discípulo es un seguidor. Entonces, si nosotros discipulamos a alguien, es que le enseñamos la palabra del Señor. ¿Quién de ustedes cuando aceptó al Señor era experto? No lo somos ni todavía. Imagínense, hermano, yo, gracias al Señor, que el Señor me permitió nacer desde niño en la iglesia. Y uno automáticamente se va familiarizando, pero yo no me puedo imaginar una persona que venga de primera vez a la iglesia y diga, vamos a leer el capítulo tal, versículo tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien tiene que enseñar. Alguien tiene que discipularle. Alguien tiene que instruir. Una persona que viene a la iglesia por primera vez y que no sabe nada del evangelio es como un niño. ¿Quién de ustedes nació comiendo comida sólida? Nadie. Ni dientes teníamos cuando nacimos. Ni caminábamos. Ni mucho menos, hermano, ni pelo teníamos tampoco. Entonces, empezamos de cero. Después empezamos a dar pasitos. ¿Y quién es el que le ayuda a un niño a dar los primeros pasos? Un adulto. ¿Cómo es que un niño comienza a dar los pasos? Es que el papá o la mamá o cualquier adulto lo toma de las manos y le ayuda. Y si se cae, lo levanta y le ayuda. Ese agente tutor, ese agente discipulador es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia seamos en este tiempo. Que nos encarguemos que el que no conoce a Dios le conozca. Que el que es nuevo y es tierno en la obra reciba una instrucción de parte de nosotros cómo perseverar y cómo caminar en este camino. Que una vez estamos en este camino, hermano, y agarramos macicés, ya podemos ir por nuestra cuenta. Pero mientras tanto necesitamos que los más maduros ayuden a los más nuevos. Y eso es parte de la gran comisión. Qué fácil es decir, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es fácil recitarlo, pero en primer lugar, la iglesia local debemos comenzar con las pequeñas prácticas que nos llevarán a grandes resultados. Gloria a Dios, hermanos. El evangelismo, luego la importancia del evangelismo. Le quiero leer lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es fácil. Invoco el nombre del Señor, soy salvo. La gente invoca el nombre del Señor, son salvos. Las amigas que están acá invocan el nombre del Señor, es decir, confesar a Jesús, son salvos. Y ya, eso es todo. Es un paso bien corto, pero continúa diciendo el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Una cosa va desatando a la otra. En primer lugar, hermano, tenemos que oír. ¿Cómo recibe la fe la persona? A través del oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a oír si nosotros no les predicamos? No va a poder oír, ¿cómo va a creer si no hay quienes enseñen la palabra del Señor? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? A algunos le dijeron, ¿y habéis recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, dijeron. Nadie nos ha dicho nada acerca del Espíritu Santo. No habían recibido un discipulado, no habían recibido una enseñanza, no habían recibido una instrucción. Y así está el mundo. El Evangelio se predica, las buenas nuevas se predican, pero la gente está confundida. Sepa esto, la gente está confundida. ¿Por qué? Porque viene una denominación o una secta y dice nosotros somos la verdad. Viene otro con una enseñanza diferente y dice nosotros somos la verdad. Incluso muchas veces la gente que está en la falsa doctrina tiene mucha más preparación que nosotros, los que hemos recibido la verdad del Evangelio. Y por eso la gente está confundida. ¿Y cómo va a salir la gente de la ignorancia? ¿Cómo va a salir la gente del engaño? Hay una necesidad grande, es bien importante. Alguien tiene que aclararle las cosas y no es nadie más. No pueden venir los políticos, no pueden venir, hermanos, los catedráticos a dar ponencias de esto. Es la iglesia de Cristo que hemos recibido y hemos experimentado la verdad del Evangelio. Somos los responsables de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y luego, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y oiga esta gran bienaventuranza. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Entonces, saber que es bien importante la obra evangelista en la iglesia nos da a nosotros una pauta, nos da una perspectiva de ver diferentes las cosas. Y no solamente vemos nosotros aquí lo que dice Pablo a los Corintios, sino que el apóstol Pablo le dice también a Timoteo, el capítulo 4 de la segunda carta, versículo 5, le dice, hermanos, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y oiga lo que le dice aquí, encarecidamente, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo estaba hablando a un pastor joven, indicándole lo que debía hacer como responsable de la obra. Ahora, hermanos, nosotros leemos esto, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y no quedemos viendo al pastor ni a los que predican. El ministerio de evangelismo y la responsabilidad de compartir no es solamente de los líderes. Sí recae sobre nosotros, pero también el ministerio es otorgado a cada uno en particular. Nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación. Entonces, si nos ha dado el ministerio de la reconciliación, está en nuestras manos. Ese talento, ese ministerio está en nuestras manos. Y si no lo ejercemos, qué bueno sería que solo no lo ejercemos y ya. Pero cuando no lo ejercemos, entonces el peligro es que la gente se está perdiendo. Que la gente se está perdiendo. Y la gente, hermano, no es solo porque sí, sino que un alma que se pierde cuesta la sangre de Jesucristo. Una persona que se va a la condenación cuesta el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice la palabra del Señor. Luego, viene la otra parte, y es que la iglesia primitiva, para poder generar impacto, tuvo que tener contacto con el mundo pagano. El evangelio y su contacto con el mundo pagano. Y si usted lo escucha así, puede pensar, ¿cómo que nos vamos a mezclar con el mundo? No, ¿qué le pasa al predicador hoy? Pero dígame usted, ¿cómo puede conectar usted con una persona? ¿Cómo puede usted alcanzar y convencer a una persona si no lo trata?
Necesitamos tener contacto con el mundo. Y cuando hablo de contacto con el mundo, no me estoy refiriendo, por la mala interpretación, no me estoy refiriendo a hacer las cosas que el mundo hace. En ningún momento. Sino contacto es conectar con las personas del mundo. Porque conectar con los hermanos de la iglesia es bien bonito porque todos compartimos el mismo interés. Pero conectar con una persona allá afuera es más difícil porque tienen malos hábitos, tienen malas palabras, tienen vicios, tienen tantas cosas y es difícil. Pero lograr esa conexión, lograr, hermanos, nosotros ganarnos la confianza y la amistad de un pagano, nos da una facilidad de que nosotros le podamos hablar del Evangelio. El Evangelio no se trata de creerme el super cristiano, el que anda en carros de fuego y que ya tengo alitas y ya puedo volar. Eso no se trata de eso el Evangelio. El Evangelio se trata de que podamos nosotros ir a donde está la necesidad. ¿Y a dónde está la necesidad? La persona que no tiene a Jesús tiene necesidad. Jesús, hermano, se dijo que los sanos no tenían necesidad de médico, sino los enfermos tenían necesidad. Luego de esto, Felipe predica a los samaritanos. Ya esto que Felipe predica a los samaritanos demuestra que él se había liberado de los perjuicios judíos. Luego, hermanos, Pedro va a la casa de un hombre llamado Simón Curtidor. Curtidor era una persona que se dedicaba a curtir, digámosle así, o a tratar las pieles de animales para darles algún uso. Y esos trabajos eran viles considerados en cuanto a la ley judía. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro, porque ese curtidor también necesitaba del Señor. Y luego Pedro recibe una visión, hermano, y luego unos varones que van y lo llevan para que vaya, y ustedes saben la historia, que vaya a la casa de Cornelio. Y cuando va a la casa de Cornelio, resulta que los que estaban ahí en la casa de Cornelio también eran pecadores. También era gente impía, gente pagana, gente, hermano, que no eran judíos, pues. Que no eran del mismo linaje que Pedro. Y Pedro llegaba ahí un poco extraño, un poco, hermano, con un poco de perjuicio, con un poco de celo, pero no un celo bueno, sino un celo malo en el corazón. Llegaba ahí con un poco de perjuicio a la casa de Cornelio. Y cuando vio que en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro pudo entender. Oiga esto, Pedro pudo entender y dijo: ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo pueblo, tribu, nación que invoca el nombre del Señor. Y los hermanos en Jerusalén también tenían perjuicio de Pedro y de los hermanos que estaban allá gentiles. Y le pidieron cuenta. Hermano, cuando llegó Pedro a Jerusalén, Pedro ya se cayó del Evangelio. Ya me lo imagino yo. Este Pedro ya está cambiando la doctrina. Pedro ya está juntándose con los pecadores. Y llega ahí donde estaba. Y viene Pedro y les cuenta literalmente todo lo que había sucedido en la casa del curtidor y en la casa de Cornelio. Y cuando le cuenta todo, le dice: ¿y quién era yo? ¿Quién era yo? Si a los gentiles se les ha concedido el don igual que a nosotros, ¿quién era yo para estorbarle a Dios? No era nadie. Y entonces la iglesia entendió que verdaderamente Dios estaba en el asunto. Y dijeron ellos, hermanos, que ahora entiendo que tanto a ellos como a nosotros se nos ha dado o se nos ha concedido el recibir el Evangelio para vida. Esta es una gran lección que Dios le dio a Pedro. Ahora, ¿a quiénes vamos a evangelizar? Esa es una gran, porque a veces nosotros quisiéramos hallar a alguien. Y si vamos a veces, hermano, a un lugar y queremos darle el mensaje a alguien, difícilmente alguien nos va a poner atención. La gente anda apresurada, la gente anda en sus cosas, la gente anda en su ritmo de vida acelerado. Y es bien difícil que alguien aparte el tiempo para poder sentarse y tener una plática con él. Entonces, ¿a quiénes debo yo de hablarles del Evangelio? Los seguidores de Jesús deben dar testimonio en todas partes, en cualquier momento y a cualquier persona. Les recité lo que dice Hechos 1:8.
que íbamos a ser testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, explicándoles esto, Jerusalén, hablamos ya repetidas veces, que es la casa, que es el área de donde nació la iglesia, ahí empezó el evangelio. De ahí, hermano, Jerusalén es la ciudad, de ahí Judea, la región de Judea ya alcanzaba más los alrededores. Y de ahí Samaria, la primera ciudad vecina. Y después de Samaria hasta lo último de la tierra. Si el evangelio se hubiera permanecido solamente en Jerusalén, le aseguro que no nos hubiese llegado el evangelio allá a Monteca. No nos hubiese llegado el evangelio allá a Morazán. No nos hubiese llegado el evangelio allá a La Unión. No hubiese llegado el evangelio a estas áreas si se hubiera encerrado solamente en Jerusalén. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el evangelio no hubiese llegado? Estaríamos viviendo sin sentido, una vida sin esperanza, una vida sin dirección. Pero bendito sea Dios, que Dios ocupó estos medios, la persecución, y a hombres fieles que impartieron la palabra, y el evangelio ha nacido en nuestros corazones. Ahora damos testimonio de que Cristo sana y salva. Jerusalén, mi localidad, mi familia. Una vez, de forma desafiante, me dijo un hermano, y usted me dijo, es predicador solamente de púlpito o también de las calles. Y a mí me quiso causar risa, y el hermano sentí ganas de contestarle, pero yo solo pensé, y dije yo, puedo predicar en las calles, y puedo predicar en el púlpito. Pero el primer lugar donde yo debo predicar es en la casa. Con mi testimonio, si tengo familias que no han conocido al Señor, a través de mí reconozcan al Señor. Cualquiera anhela un púlpito para predicar. Cualquiera anhela un ministerio para predicar. Cualquiera anhela, hermano, un privilegio de predicador. Y le puedo decir, tío Pablo, que buena obra desea, aunque fácil no es. Pero hermano, el primer lugar es con los que nos rodean, nuestra casa, nuestros vecinos. Que los rentantes que tienen la casa, los que están ahí a la par, sepan que usted es cristiano, no porque lo pase recordando, sino por su estilo de vida, sino por la forma como somos, por nuestra conducta para con los demás. En Jerusalén, Judea, nuestra región, nuestros vecinos, las personas que nos rodean, Samaria, los de afuera, los menospreciados, los que se tenían considerados como viles, esos también necesitan del Señor. Y también, hermanos, hasta lo último de la tierra, que grande nos queda esa palabra. Hasta lo último de la tierra. Y por eso es que ahora utilizamos los medios cibernéticos, utilizamos cualquier plataforma, y todo lo que hacemos campañas, salimos a las calles por ver de lograr, aunque hayan barreras, porque hay muchas barreras que nos imposibilitan poder impartir la palabra del Señor, pero hermanos, estamos tratando de hacer lo posible. Tratando de hacer lo posible. Aquí, hermanos, necesitamos nosotros cumplir la gran comisión. Y luego, como último lugar, ya para finalizar, porque ya me demoré bastante, la predicación del evangelio es eficaz cuando tiene autoridad y poder. Puedo predicar y seguir predicando y hablar, pero si no tengo autoridad de Dios, no sirve, no es eficaz, no causa impacto. Pero cuando tenemos autoridad del Señor, hermanos, es una predicación buena, una predicación eficaz. ¿Y cómo podemos tener esta autoridad? Jesús lo dijo, Mateo 28 y 18. Y Jesús se acercó y les dijo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene la potestad es Jesús, y Él nos ha dado potestad a nosotros, y toda potestad nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y
ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, convertir a las personas no nos corresponde. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Ni el que siembra ni el que riega no es algo, sino es el Dios que da el crecimiento. Así que nuestra responsabilidad es predicar, anunciar, persistir. La conversión la hace el Espíritu Santo. He predicado la palabra, hermanos, tal vez no un mensaje como comúnmente estamos acostumbrados o hemos oído, o quizás comúnmente han escuchado, hermanos, pero esperamos que hayamos recibido la enseñanza, porque es para nosotros. Y quiero, hermanos, ahora preguntarles, tenemos 5 amigas: Marta, Diana, Vania, son 4, y Larisa. ¿Dónde está Larisa? Dios le bendiga. ¿Quiere recibir a Cristo usted en este día como su único y suficiente Salvador? Nosotros estamos hablando de algo bueno para usted, recomendándole lo mejor que nos ha pasado. No le podemos hablar mal de Jesús porque solo nos ha hecho bienes. Entonces Dios quiere darle a usted un nuevo comienzo. Lo que ha pasado de aquí para atrás a Dios ya no le interesa. De ahora en adelante Dios quiere hacerle sentir su verdad en su corazón. Y cuando usted acepta a Cristo va a sentir una paz que nunca la ha sentido. ¿Quiere recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma en esta tarde? ¿Qué dice ella? Otro día. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga y de verdad que nos sentimos muy congratulados de su parte de poder tenerla con nosotros. ¿Quién es Marta Quintero? Y Vania y Diana son las muchachas que están con usted, ¿verdad? Quiero preguntarle, ¿ustedes ya han recibido al Señor? Amén. ¿Y es? No. Amén. El Señor va a hacer la obra. Gloria a Dios. Estamos ahora aquí en la casa del Señor. Y ustedes pueden decir mañana, pueden decir otro día, pero ¿y por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Quién nos garantiza a nosotros que mañana vamos a estar como estamos ahora? Podemos nosotros de un momento irnos de este mundo porque la edad no nos garantiza vida. Podemos irnos de este mundo o Cristo viene por su iglesia. Y si no recibimos al Señor, nosotros vamos a perecer. Pero ahora tienen la oportunidad. La palabra de Dios se ha predicado y creemos que este día pueden recibir al Señor. Quisiera preguntarle, ¿quieren recibir a Cristo? ¿No? ¿Y la otra muchacha? ¿Quiere recibir a Cristo? Puede hacerlo ahora. Iniciar una vida nueva. Servirle al Señor desde la juventud. ¿Quiere recibir a Jesús? ¿Perdón? No, todavía no. Muy bien. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también, hermana, por incentivarlas y estar aquí en este lugar. Yo sé que la iglesia de Glen Cove se siente feliz de tenerles. Hermanos, vamos, ya el tiempo se nos fue. Vamos a orar por el hermano Antonio Palacios. Ha pedido oración, no sabemos cuál sea la necesidad, no tampoco sé si es un hermano local o ha pedido oración a través de alguien, pero Dios sabe todo. Dios sabe todo. Así que lo vamos a poner en las manos del Señor y los hermanos que tengan la necesidad, yo a lo mejor no los conozco de nombre, pero Dios lo conoce y usted también conoce a los hermanos que están adoleciendo aquí en la iglesia. Pónganlo en las manos del Señor, lo pueden pasar aquí adelante para poder imponer las manos y pedirle misericordia al Señor. Así que vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, de gloria y de misericordia. Dios misericordioso y amoroso, en esta tarde hemos hablado de tu palabra, Señor. Hemos predicado el mensaje. Hemos, Señor, traído esta palabra que tú nos has puesto en nuestros corazones. Ahora, Señor eterno, la iglesia que se ha reunido tiene, Señor eterno, gratitud. Tiene, Señor amado, ese deseo, esa esperanza que tú
puedes visitarnos en esta hora, Señor eterno. Yo sé, Señor eterno, que tú tienes voluntad. Yo sé que tú tienes el propósito y tienes buenos pensamientos para con nosotros. Ahora nosotros podemos recibir de tu parte, podemos recibir de tu mano, Señor amado. Podemos recibir la fuerza, podemos recibir la capacidad, podemos recibir el favor. Hay hermanas, Señor, hay hermanos, hay niños, hay jóvenes en esta congregación y todos necesitamos de ti, todos necesitamos del favor tuyo. Han pasado aquí al altar, oh divino Maestro, ten misericordia. Han pasado al altar, ten misericordia, Señor amado, que estés obrando, Señor, que tu Espíritu Santo esté derramándose, Señor amado, contestando las peticiones, contestando, Señor, y supliendo. En el nombre de Jesús, creemos por tu palabra, creemos por tu palabra que tú estás acá, Señor. Creemos que tú estás acá, Señor. Creemos que tú estás en medio de la iglesia, Señor. Creemos que tú puedes glorificarte en esta hora y puedes hacer un milagro. Creemos que tú puedes contestar las oraciones. Creemos, Señor amado, por tu palabra, que tú puedes hacer algo grande. Oh, Señor amado, creemos que tú puedes hacer algo grande en esta hora. Oramos por Ana Julia, Señor. Ponga su mano de poder. Ponga su mano sobre esa llaga, sobre esa enfermedad. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad, Dios mío. Pedimos, Señor, liberación. Pedimos sanidad, Dios mío, sobre los enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Pedimos, Señor, su presencia. Pedimos, Señor, su gracia, Dios mío. Dios mío, aleluya. Bendice, Dios mío, poderosamente cada hermano, esas amigas que estuvieron con nosotros, Señor. Ponga su mano sobre ellas. Administra salvación, sanidad, Dios mío, liberación. En el nombre de Jesús. Padre, bendice, Dios mío, aleluya. Cada hermana que ha pasado, Señor, porque necesita una sanidad, un milagro. En el nombre de Jesús. Ponemos en sus manos, Señor, cada hermano, cada hermana, Dios mío, ten misericordia. Toca, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, del cielo. Y toca, Dios mío, las vidas, Señor, de los hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, administra, Dios mío, con tu poder divino. Administra, Dios mío, amado. Ten misericordia de cada hermano. Ten misericordia de cada hermana. Dios de la gloria. Toca el cuerpo, hermana Julia, Señor, allí. Dios mío, allí, Dios mío. Hermana Delmi, Padre. Y sobre cualquier hermana que esté enferma, que no conocemos la dolencia y la enfermedad. Toque, administra, Espíritu Santo de Dios. Rompe cadenas, rompe ataduras, Dios mío. Mira, Dios mío, las peticiones que están delante de tu presencia. Obra poderosamente, Señor. Obra poderosamente. Toca, Dios mío, la vida. Toca, Dios mío, la vida. Trae consuelo, trae fortaleza. Trae, Dios mío, en cada corazón consuelo, Dios mío. Trae sanidad cada vida. Trae sanidad cada cuerpo. Trae sanidad, Dios mío. Hermana Julia, que está ahí adoleciendo. Dios mío, toca su cuerpo. Pone, Dios mío, tu Espíritu Santo ahí. Pone, Dios mío, aleluya, la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para salvar, Dios mío, para liberar, Dios mío. Administra, Espíritu Santo de Dios, administra. Oh, Santo Dios, pedimos fortaleza para la iglesia. Pedimos poder y virtud en la iglesia. Pedimos unidad en la iglesia. Pedimos sanidad para la iglesia. Pedimos sanidad espiritual en la iglesia. Pedimos, Dios mío, armonía, Padre Santo. Pedimos, Dios mío, santidad para la iglesia. Pedimos crecimiento, Dios mío, aleluya, espiritual en la iglesia. En el nombre de Jesús. Oh, Santo Dios del cielo, glorifíquese, Dios mío, glorifíquese, Dios mío. Mira la dolencia, Señor. Y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos enfermos y muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó toda dolencia. Aleluya, para que cumpliese lo que está escrito, aleluya, por Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades, él llevó nuestra dolencia. La paga de nuestro trabajo es sobre él. Y por su llaga fuimos sanos, aleluya. Reclame su sanidad, hermano. Ya fue hecha, ya fue efectuada, ya fue, aleluya, consumada en la cruz del Calvario. Allí hubo nuestras enfermedades.
enfermedades, ahí clavó nuestra dolencia, ahí clavó nuestras maldiciones, ahí fuimos sanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, Santo del cielo, que hermanita que sufre de día y noche, que sufre el dolor, que sufre la angustia, Dios mío, consuela. Trae sanidad, trae consolación, trae fortaleza, Dios mío amado. Aquel hermano que está debilitado, aquel hermano que está desalentado, aquella hermana que está desalentada, trae fuerzas nuevas, Señor. Yo sé que usted aumenta la fuerza, Dios mío, multiplica los que no tienen ninguna. Padre Santo, Padre bueno, bendice la iglesia. Bendice la iglesia, Dios mío, con todo poder, Señor. Con todo poder en el Espíritu Santo, Dios mío. Trae bendición. Dios mío, mira las almas que fueron evangelizadas este día. Mira las almas, la siembra que hicieron los hermanos. Dios mío, trabajando este día para tu obra, Señor. Ese tratado, Dios mío, que sientan deseo de leer tu palabra. Y que leer ese tratado haga un cambio. Tenga deseo de venir a oír palabra de Dios a este lugar. Dios mío, bendito, ayúdanos, Señor, para sacar ese tiempo, para venir a evangelizar, Dios mío, esta ciudad. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Dios mío, bendice a los hermanos. Su palabra dice que irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla o simiente, pero vendrán con regocijo trayendo su gavilla. Oh, Padre Santo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva, los que anuncian la paz, los que anuncian la salvación. Oh, Santo Dios del cielo, bendice, mis hermanos, el trabajo que han desempeñado durante este día, Dios mío. Usted va a recompensar en grande, Señor amado, aleluya. Gracias, Dios del cielo, gracias por este culto, Señor maravilloso, y por tu palabra, la enseñanza que hemos tenido, Señor amado, y recibido en este culto. Gracias, Jesús. Gracias.